Hola, hola, muy buenas noches. Les doy la bienvenida al tercer ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. El día de hoy, un experimento con el manga. Vamos a estar hablando, charlando, comentando este, este manga de el año 2012, si mal no estoy. All You Need Is Kill. Um, que vale la pena comentar es la adaptación de una novela ligera. Y es muy interesante esta situación de este manga porque la novela ya venía ilustrada y básicamente lo que hace el mangaka es tomar la novela en la historia, recuperar imágenes originales de la novela y ampliarlo pues a lo que es el manga. Eh, um, Antes de discutir un poco, de comentar un poco la historia y el contenido, como es tradición aquí en el club, me interesa saber de las personas acá presentes cómo les fue leyendo el manga, físicamente o digitalmente. Si ya habían tenido experiencia de leer manga previamente, si es la primera vez que leen manga, fue complicado, fue enredado, fue fácil ir entendiendo cuál era la lógica. Bueno, podemos empezar un poco por ahí charlando y comentando cómo fue la experiencia misma de la lectura del manga. Hola, buenas noches. Em, bueno, en primer lugar, es la primera vez que yo leo manga. He leído algunas cositas durante pues varios años, pero la verdad es la primera vez que lo leo. De hecho, tuve que contactarme contigo porque no tenía ni idea, a pesar de que pues tú enviaste un folletico, después me di cuenta que habías enviado un PDF en donde indicabas cómo se debía leer. Muy despistada yo, la verdad. Pero pues tú ahí me guiaste y pues la verdad yo eh, como que me enfrenté al texto sin ningún prejuicio, como intentando pensar, como intentando más bien como experimentar por primera vez cómo funcionaba este tipo de textos, que de hecho yo sé que en algún momento voy a trabajar con mis estudiantes y precisamente esa fue una de las motivaciones que tuve pues para leer este tipo de texto. Eh, pues la verdad me pareció muy entretenido y me agarró con la primera. O sea, se lee muy rápido, es muy fácil y es muy vertiginoso. O sea, es muy, las imágenes son tan explícitas que a partir de lo que uno ha visto, por ejemplo, en películas o en series como de este tipo de enfrentamientos, pues como que en la cabecita de uno comienzan a bombardear como, no sé, como una banda sonora a partir de lo que uno ha visto y pues ha como experimentado en otro tipo de textos como películas y series. Entonces me pareció muy, muy entretenido. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Stephanie. Sí, yo tenía una inquietud cuando estaba diseñando la programación del club y precisamente la de este ciclo, porque pues el manga, este en particular, es extenso. Bueno, hay otros evidentemente muchísimo más extensos, es decir, One Piece va en 85 volúmenes, creo, y pues yo no sé quién podrá leerse 85 volúmenes de un manga. Eh, pero claro, en el momento en que lo diseñé, yo dije, bueno, vamos a ver cuántas personas aceptan el reto de leer 5 de los capítulos de este manga
en donde pues en principio parece que en volumen es bastante la lectura, pero coincido con lo que nos está comentando Stephanie, al ser la historia predominantemente visual, la lectura avanza rápido. Quizás de nuevo al principio tomarle el ritmo a la manera en que hay que leer, pues tomará acostumbrarse, adaptarse como a estar, por así decirlo, leyendo al revés. Eh, pero creo que ya cuando uno le agarra el ritmo y si efectivamente pues la historia ha sido atractiva, pues creo que uno empieza a avanzar bastante rápido ya en la lectura del manga mismo. Entonces también eso era como un reto también para quienes participan de este ciclo, decir como, bueno, voy a leer 5 capítulos del manga, o sea, vamos a ver cuánto tiempo me demoro. Yo creo que luego habremos dado cuenta que nos toma casi lo mismo que las lecturas que hemos hecho previamente de cuentos o de capítulos de novelas. ¿Alguien más que quiera comentar la experiencia lectora? Todavía no estamos entrando en la temática del manga, sino en la experiencia misma de leer manga. Ingrid, te escuchamos. Buenas noches. Quería comentar que sí he tenido la oportunidad de leer manga, tanto digital como en físico. Confieso que me hubiera gustado conseguir la novela en físico porque es más agradable. El- las imágenes se aprecian mucho más cuando uno tiene el libro. Eh, Sin embargo, pues era la primera vez que me enfrentaba a un tipo de historia de este tipo, como de ciencia ficción, de la temática que trata el manga, muy diferente a los que yo he venido leyendo en los últimos años. Entonces, pues realmente me uní a esta experiencia, fue más que todo para conocer otro tipo de género del manga y pues me enganchó y qué rico poder compartir con otras personas que hayan o no leído manga esta experiencia. Gracias, Ingrid. Una pregunta, Ingrid, ¿qué mangas has estado leyendo previamente? Ok, bueno, he leído, empecé con Junji Ito, eh, Uzumaki lo tengo ahí leyéndolo, porque pues es bastante grande. Confieso, otros textos de series de yaoi, tengo ahí pendientes porque pues me enganchó la historia que empecé como en digital, pero lo conseguí en físico de Chainsaw Man y así he leído así como variadito, pero y más, uno los he conseguido digital y otros en físico y es complejo a veces conseguir los libros acá en Colombia y le toca a uno rebuscarse las páginas para conseguir las versiones buenas. Y el tema del otro es las traducciones que uno se puede enfrentar en digital. Uno por lo menos cuando consigue editoriales españolas o mexicanas, pues ya sabe a qué se enfrenta con la traducción en español, pero cuando uno consigue el manga o el manga, lo que sea, que tú consigas digitalmente, te enfrentas a unas traducciones por fans y son a veces terribles y es difícil leerlo. Por eso yo prefiero el físico, porque pues tienes la garantía de que te van a hacer una buena traducción y entendible y lógica a cuando tú lo consigues por digital. Ok, vale, gracias, Ingrid. Mm. Nayarit. Hola, buenas noches. Este es mi primer manga. Yo creo que había intentado, o sea, he sido una lectora de historieta, ¿sí? Empecé pues como mi formación lectora, aparte de los cuentos que tenía, eran historietas de las que publicaban en medios masivos de comunicación, escritas, de los monos, y entonces era una dinámica distinta. Hace unos años alguien me regaló una novela gráfica
que me recordaba un poco a Samurai X. Y esa había que leerla de atrás hacia adelante. Entonces tenía esa presentación, así que cuando leí la explicación y te pregunté después cómo venía, dije, bueno, no me pierdo tanto. Pero siento que es formalmente mi primer manga, porque The Walking Dead, que me la envió alguien completa hace algún tiempo, yo creo que no pasé como de la tercera. Pues no sé si fue fatiga de que el tema andaba en ese momento por todas partes, nunca vi la serie, no me interesó, no me llamó la atención, entonces como que no, no tenía ninguna curiosidad, así que me gusta que en el club de lectura como que se me saque de mi zona de confort y haya un propósito para hacer este cambio. Estoy esperando que me llegue el libro. En mi libro está en este momento atravesando el océano porque tengo muchas ganas de tocar. Yo sé que en el facsímil debe sentirse, pues en el original debe sentirse distinto porque la hoja debe ser, el papel debe ser diferente, pero asumo que esta presentación se debe parecer un poco como a la novela gráfica. Yo tengo por ahí Mouse de Spielman. Entonces que tiene cosas muy bonitas como la textura del papel, la sensación de la tinta en el papel. Así que espero que cosas de esta historia estén ahí. No sé por qué razón, o sea, tengo curiosidad de si todo el manga va a ser a blanco y negro o si habrán espacios a color, porque vi una viñeta a color. De todas vi una, ¿sí? Y eso me gustó, ¿sí? Échale ahí un ojo, Diego, y sácame de la duda. Sí. Porque verla a blanco y negro, yo sé que le da a uno también libertad pues, para que uno piense en colores y en formas, pero también siento que a veces el color que le ponen puede dar una mejor idea sobre la temperatura de los escenarios, porque así como lo leí, todo el tiempo sentía frío. Incluso cuando parecía que estallaba la bomba, que yo la asumía como un tema de bomba radiactiva, yo decía, pero le hace falta como calidez. Eh, Me gustó que se lee rápido. Es, es algo importante cuando no siempre se tiene tiempo para la lectura, entonces está chévere que estas se puedan ver rápido y que se sientan rápidas. Como que uno va corriendo, al comienzo uno siente, si en la primera vida mandando todo el tiempo haciéndose preguntas y se siente en el trazo. Sí, como que los dibujos al comienzo son todos como más delineados y a medida que pasa el tiempo son como más rápidos. Entonces era no solo leer los cuadritos de los recuadros de las palabras, que sé que se tiene un nombre técnico que ahora olvidé, sino también las imágenes. Esas imágenes se dejaban leer también con velocidad y no, como que a medida que iba entrenando el ojo, iba descansando un poco y dejándolo fluir, casi que lo veía moverse y está chévere ese movimiento. Gracias, Nayarit. Dentro del manga como tal, no hay imágenes a color, excepto las de las primeras páginas. Y digamos que la presentación del capítulo 1. Esta es la presentación del capítulo 1. Y el libro al final trae unos extras que también son un par de imágenes que vienen también a color. De resto, todo el manga efectivamente es en blanco y negro. Esto efectivamente por costos.
porque de hecho creo que la industria está, está en una situación bastante complicada de costos. Entonces siempre el trabajo con una tinta, pues lo abarata y digamos que creo que cada mangaka pues intenta imprimir mucho su estilo precisamente en los trazos y en los diseños y en los personajes y en las acciones. Entonces creo que ahí cada uno empieza como a explotar su talento como artista, como dibujante. Entonces, de todas maneras, tiene su encanto. Bien. Tiene, bueno, tiene un detalle también a color. Antes de empezar la historia, tiene esta página con unas goticas de sangre. Es un detalle muy interesante. Este libro me encantó muchísimo. O sea, visualmente me parece que es muy hermoso. Es un poco pesado, pero es muy hermoso. Como que esos detalles efectivamente alimentan mucho la experiencia lectora. Antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño paréntesis que me pareció muy particular y es que esta semana, de hecho el día de mañana, otro club de lectura aquí en Bogotá se van a reunir para hablar de este mismo manga y de la misma película. Yo siempre creo que las coincidencias no existen, pero me alegra mucho que en otros espacios también se estén generando estos acercamientos a estos materiales. Pero que sea el mismo manga me parece que es la locura. Am, Podemos ir entrando en materia, ahora sí, comentemos un poco eh, cómo nos parece la historia, cómo nos parece la narrativa, la construcción de imagen junto a los diálogos. Creo que la palabra que buscaba Nayarit es bocadillo. Entonces podemos ir empezando ya a entrar en materia de hasta este momento, hasta el capítulo 5 que es lo que vamos a comentar el día de hoy, cómo hemos visto esta historia. ¿Quién quiere comentar al respecto? Gacome. Hola, pues yo creo que es buena, es interesante. Vamos a ver qué pasa, qué sigue pasando. La cosa con los mangas es que uno quiere seguir leyéndolos, pues, como rápido, ¿no? No terminarlos, o sea, pues yo creo que a mí me pasa que no lo quiero terminar rápido porque eso se lee en nada. Entonces, no sé, esperar a ver qué pasa. Es interesante la chica, yo quiero conocer más sobre la chica que nombres, pues soy mala para los nombres. Y a ver, ¿cuántas muertes tiene que soportar el tipo antes de que pueda escapar de esto? ¿Qué tiene que hacer para que esto no se siga repitiendo? Eso es lo que quería decir, gracias. Muchas gracias, Gacome. Creo que esa sensación de vértigo en la lectura, pues además de suceder obviamente aquí en el manga, sucede en general en todos los géneros cuando uno lo atrapa la historia. Uno como que arranca a leer un libro y de pronto esa necesidad y esa sensación como de quiero terminarlo porque la historia me tiene. Entonces, claro, la dinámica en particular de este club de lectura, a diferencia de la inmensa mayoría, es que en los otros clubes de lectura se lee todo el texto completo y luego se hacen las reuniones. Lo que pasa es, dado una experiencia que tuve participando en un club de lectura de este estilo, pues uno se lee una novela entera y en un encuentro de 2 horas uno no alcanza realmente a comentar todos los detalles que uno puede realmente comentar de esa experiencia lectora.
más si de pronto es una novela de 400 páginas o si es un libro de 15 o 20 cuentos, porque de nuevo, me pasó eso en una experiencia en otro club. Yo decía, es interesante que, claro, previamente se haya hecho la lectura completa del material, pero creo que no se da el tiempo suficiente y no hay como la pausa y la calma para poder hacer todos los comentarios de observaciones acerca del material revisado. Y claro, acá un poco la exigencia autoimpuesta es vamos a ir despacio, vamos a leer solamente lo que tenemos para la semana, vamos a intentar controlar nuestro impulso lector de continuar con la historia, insisto, sobre todo si nos ha enganchado, porque cuando uno se engancha uno como que efectivamente quiere continuar la lectura de manera vertiginosa. Janet, te escuchamos. Buenas noches. Pues es que respecto a la pregunta anterior, porque si no podía levantar la mano en ese momento, no podía hablar. Mm, no sé, no me atrapó, no. Es mi primera vez, entonces, no sé, y ya soy muy anciana para que esto me guste, no sé, pero no, no sé, no me atrapó. Veo los trazos y me parecen bellísimos, bellísimos. Mm, pero no sé, no me atrapó. Escuchando a Nayarit, tal vez si lo consiguiera en físico, quiero seguirlo intentando, a intentarlo, a seguirlo intentando porque me gustó lo que veía, ¿sí? Los dibujos. Eh, y tal vez lo que dice Nayarit puede ser el gran punto, puede ser lo que me bloquee frente a este tipo de lectura que no, pues que es mi primera vez. Voy a buscarlo, a ver si está en la biblioteca porque es muy caro. Eh, Ya, eso. Entonces estoy como frustrada. Uy. Gracias, Janet. Claro, puede suceder efectivamente que bien sea por el hecho o de que se esté leyendo digital o la misma historia, como que si uno no lo atrapa es complicado la experiencia lectora como tal. Sí puede ser cierto que en este caso en particular tener el libro influye mucho en el tipo de lectura que se va a tener en la experiencia misma. Creo que eso efectivamente influye muchísimo. No sé, Ingrid, que tienes pues ya de nuevo la experiencia en haber leído mucho más manga, ¿cuál es la diferencia efectivamente entre la experiencia digital y la experiencia de tener el libro en físico? No sé si nos quieres comentar algo al respecto. Bueno, pues la diferencia es bastante, porque uno, cuando uno lo lee digital, sea en el computador o sea en el celular, eh, la imagen, que es lo que realmente captura a la persona que lee manga, y para tú entender la historia que te están contando a través de todos esos dibujos, porque a veces eso que aquí este tiene bastante diálogo, pero hay mangas en que son full imagen y si tú la lees así chiquitico, o si no le toca como ampliar el detalle, o sea, que me perdí acá. En cambio, el libro te ofrece eso a una escala visual que te agrada, te atrapa y tú te vas consumiendo tomo por tomo, 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 tomo. O sea, hay mangas que son de más de 10, el que tú estabas comentando, de 80 y tantos volúmenes, que uno se va acabando y uno dice, ¿en qué momento me terminé todo este nivel de lectura? Entonces, al verlo digital, sí puede, lo que decía la compañerita Janet, que no le atrapó, pues puede ser perfectamente porque en digital a veces es muy cansón, el tener que subir y bajar la imagen a ver qué me perdí, ¿sí? El ampliar imagen, entonces corta a veces el ritmo de la lectura que uno tiene cuando o lee una novela escrita o lee el manga en físico, es lo que parece.
Y también, pues me imagino los géneros. O sea, a uno le puede gustar, no sé, el género romance o el de terror u otro tipo, y tal vez este de ficción y los primeros capítulos que son como el bucle del chico diario, 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 va apuntando, va anotándose. A mí me pareció como en el primero y segundo, como que yo, uy, no, esto, si es bucle por bucle, va a ser como agotador, porque en qué momento, yo esperaba que ya en el quinto, ya en el momento, ya cogió el H y, y hizo la jugada Rita y listo, pasó el día, pero no, todavía no. Entonces, también ese tipo como de tiempo de la historia puede agotar a la persona que se está enfrentando por primera vez a leer un manga. Pues así me parece a mí. Y yo tuve esa percepción con estos primeros 5, como que yo aspiraba que al quinto ya se resolviera un poco más y supiéramos qué va a pasar al siguiente día, porque esta historia te empieza desde o sea, no, porque hay historias en que te hacen como un marco del donde te vas a mover, ¿sí? O sea, como este es el mundo, pasó esto y este es el personaje, así como una presentación más extensa. Este te botas el primer día y el primer día tú crees, pum, se murió, ¿cómo así? Y después empieza a repetir. Entonces, realmente el marco, tú no vas conociendo las cosas que van pasando en ese mundo distópico, es por lo que el chico va contando y va tratando, pero tú no sabes más allá de eso. Entonces, puede que sí sea un poquito como limitante y que uno que quiera saber más allá y pues teníamos nada más los 5 capítulos, pero sí al principio como que uno no, o sea, yo pensé que iba a tener un poquito un ritmito más veloz al quinto capítulo, pero pues bueno, me pareció. Y para contestar tu pregunta, diré, sí, la diferencia en físico, yo insisto, no sé si es que uno aprendió de chiquito a leer las cosas en físico, pero no, leer el manga en físico es otra experiencia, definitivamente. O sea, las gráficas, todo, o sea, lo que tú... No, y o sea, PDF no, le No, pero tengo aversión a leer en PDF, o sea, pero tengo el Kindle y sí. todo, y bueno, y en cuanto a géneros, no me importa, leo cosas de todo tipo, bizarras y pues ciencia ficción y pienso que ese no es ilimitante, las películas japonesas me encantan, esos dibujos me fascinan, todo pero sí, no sé. Debe ser como el tipo, lo que pasa es que cuando uno lee manga, no solo está leyendo los bocadillos, sino está leyendo el espacio físico que te está presentando, los gestos de los personajes. Entonces es una lectura más compleja en sentidos. Me parece a mí. No sé si a otras personas les parece que no, que es como leer un libro normal. Pues normal no, sino un libro no gráfico. Muchas gracias, Ingrid, por tu comentario. Em, de hecho, cuando yo empecé a leer este manga, yo ya había leído previamente dos, eh, donde la lectura fue un poco más fluida. Este en particular para mí fue un reto porque efectivamente hay una apuesta de imagen muy, muy, muy propia de esta historia, donde eso, hay un momento de la ilustración donde ocupa las 2 páginas y uno no sabe cómo es que se aborda la lectura, que realmente uno lo que está haciendo es como leer en una media luna, como que empiezo acá y voy bajando y luego doy el giro y termino abajo y luego me devuelvo, digamos. Creo que todo eso se vuelve un reto, no lo quiero llamar obstáculo, pero sí un reto de lectura de un género que efectivamente pues no es un género masivo a nuestro lado del planeta, y que puede que efectivamente genere también un poco al principio como de ese choque, para ingresar a la historia. De nuevo, sí, claro, me parece que, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Ingrid, la lectura de este material en físico me parece importante. Entiendo, obviamente, que adquirirlo no es fácil, efectivamente, Janet lo señaló, este es material caro, eh, pero
poderse de nuevo, de disfrutarlo, me parece que poderlo adquirir en físico se disfruta muchísimo, muchísimo más. Nayarit, te escuchamos. Sí, es que yo no sé ustedes de jóvenes, no sé si habían leído, había una especie como de novelas gráficas como de distintos temas. Yo me acuerdo que por alguna razón a mí me cayeron en mi poder unas que eran como novelas de vaqueros, más o menos del corte del llanero solitario. Pues que había violencia, era supremamente violenta, cortaban cabelleras, decapitaban personas, era muy bacana. Y era así, visualmente a veces solo era una imagen, sin ninguna palabra, solo la imagen. Y eso hace que, eso desarrolla ciertas habilidades. De pronto haya que entrenar un poquito cogiéndose, no sé, un Mafalda o un Olafo por ahí, de carrerita empezar a darles como vuelta, porque yo aquí en la historia, o sea, visualmente hablando, hay una velocidad y en la narración hay otra, porque el primer número tiene 60, sí, 60 y pico de páginas. Entonces, es como la introducción y la presentación de los personajes, es como el piloto de muchas series. ¿Sí? Que el piloto siempre es más largo para venderte la historia. Entonces, tenía que ser así, tenía que ser denso para contarte como de qué iba un poco y hacer además que sintieras mareo. Sí, porque a mí la sensación con la que yo asociaría la lectura de ese primer número es mareo. Sí, me mareo. ¿Por qué? Porque el sujeto despierta y empieza a sentir que algo no está bien. Y esa sensación pasa por un montón de reflexiones. Yo me sentí muy identificada porque dada mi enfermedad, yo me despierto así. O sea, yo me despierto como con esas sensaciones de rareza. Así que yo sentía que comprendía un poco la emoción y eso de estarse haciendo preguntas constantemente y sintiendo como que hay algo que no está funcionando bien, agota. Entonces, el primer número hace eso, porque ya a partir del segundo tú ya empiezas a ver que hay más movimiento. Es como cuando estás aprendiendo a patinar. Al comienzo a ti te cuesta coger un poquito como el equilibrio, pero una vez lo coges empiezas a soltar más rápido, pero tienes igual que hacer fuerza, porque si te descuidas te vas de bruces, porque incluso yo creo que como en el cuarto, cuando ya aparece la necesidad de modificar el traje, sí, que aparece esta niña genio que hace las modificaciones, eh, yo siento que venía como muy rápido y de repente me presentan un personaje totalmente nuevo que hace que me detenga otra vez. Entonces como una pequeña pausa versus la velocidad a la que veníamos. Porque, entre otras cosas, seguimos sin saber mucho. O sea, hay una referencia a una guerra, hay una referencia a que aparecieron los Mimics, hay una referencia a que este sujeto se ha enfrentado pues incontables veces, pues incontables, normal ya ahí en la cuenta, pero que se supone que está en un día de entrenamiento, o sea que el sujeto todavía no es un soldado como tal, sino que es un novato que está en entrenamiento, que es una persona más bien como enclenque. Eso también me pareció curioso, porque es como, ¿han visto el Capitán América? Que el Capitán América está enclenque y cuando le hacen pues la intervención se pone todo fortachón. Yo, aquí que además es un punto que es trascendental en la historia, y es que Kenji es un gran garuto, pero como a medida que va pasando el entrenamiento va cogiendo fuerza
pues debería sentirse, pues notarse, ¿no? O sea, un día haciéndole 3 horas de lagartijas, al otro día 2, o sea, eso se va a notar. Y, por ejemplo, el tipo cada vez presenta mejor desempeño en la misma batalla de todos los días. Que los otros no sepan que la misma es una cosa, pero que un sujeto se acueste langaruto y al otro día se acueste, se levante siendo pues el más ágil, a mí me sonaría extraño. O sea, como mínimo me da como cosita de cómo van a manejar esto en la historia, porque el bucle está ahí. Y, y, no sé por qué pensé en el Día de la Marmota. ¿Viste esa película? La película es muy deprimente, porque es exactamente la misma historia y es como, ¿qué sentido? Pues este sujeto tiene una noción altruista, ¿no? Porque es como, yo tengo que mejorar para meterme en la batalla, para vencer. En cambio, por ejemplo, en el Día de la Marmota, el otro ya ni tiene sentido nada. O sea, por eso se suicida todos los días y se mata todos los días de una forma distinta. Y no, pues no las muestran, pero en muchas formas. Este, en cambio, todos los días muere en batalla. Y recuerda esas muertes. Y eso también me resuena y siento curiosidad para pasar a los siguientes sobre si en algún momento abordarán eso o si solo lo van a dejar en imágenes, porque si vemos en los primeros como 3 números sobre todo, cada muerte de este sujeto se ve de una forma distinta y todas las imágenes son dolorosas. O sea, todos los días dando un tiro en la cabeza y además recordando, no, ayer me habían disparado en un brazo, no, esta muerte había sido así, y ya a medida que va avanzando, si se acercan los mimics lo explotan, le quitan la cabeza, o sea, todas son dolorosas. Y si recuerda el entrenamiento y si recuerda imágenes y si su cuerpo guarda memoria de todo lo que hace el día anterior, guardará también las memorias del dolor, porque es que, o sea, es morirse todos los días y es eso en algún momento pues tiene que doler. ¿Y qué pasa con, a dónde va ese dolor? Porque o sea, yo siento que en algún lado tiene que estar. Apuesto a que en algún momento lo muestren, también porque eso no es solo físico, sino mental. O sea, el simple hecho de que tú sueñes con la muerte propia te deja, tú te despiertas ese día, todo el día con una sensación de abatimiento y era un sueño. ¿Cómo pasa en estos casos? ¿Qué quiere? Que si eso en algún momento lo va a abordar el narrador, y tengo entendido que son varios autores, o sea, no es solo uno el enfermo que está haciendo esto, sino que son varios. Entonces es como que viene y saber de dónde vienen los mimics. Porque al comienzo pareciera, hubo un momento que al comienzo, pues que cuando decían de la radiación y eso, yo decía, pero esto es que Segunda Guerra o una potencial Tercera Guerra. Pero después cuando aparecieron los mimics, yo dije, no, ya nos fuimos lejos. Entonces, ¿de dónde vienen? También es otra cosa que espero que me contesten por ahí. Muchas gracias, Nayarit. Claro, algo que creo que también señalaba Ingrid, ah, donde empieza la historia, estamos empezando en la mitad de ella. Es decir, esta guerra ya lleva años, muchos años, o sea, lleva tantos años esta guerra que Keiji ha vivido toda la vida en guerra. O sea, así de larga ha sido esta guerra. Entonces yo me acordaba, y me gusta mucho esa comparación, a uno le pasa lo mismo cuando lee la Ilíada. Cuando uno arranca a leer la Ilíada, la historia va ya en el 9.º año de la guerra con Troya. O sea, a mí no me están contando la historia desde el principio, yo ya estoy metido y lleva mucho tiempo la guerra y es precisamente entrando en el 9.º o en el 10.º año de la guerra
que yo tengo que entender en qué consiste toda esa guerra. Acá me parece que está utilizando la misma estrategia narrativa que en la Ilíada. Nos está metiendo de lleno en un problema y poco a poco, sobre todo, y como lo señalaba Nayarit, el primer capítulo es la explicación de en qué estado está el mundo. Entonces, claro, son muchas cosas las que la historia tiene que explicar en el primer capítulo y efectivamente es el más largo. De hecho, creo que es el más largo de todo el manga. Tiene que entrar en muchos detalles, tienen que explicarme quiénes son estos personajes, en dónde están, qué están haciendo, por qué llegaron ahí. Claro, obviamente solo seguimos al principal y pues a los que él refiere, ¿no? Al sargento, no habla mucho del amigo, eh, como poco a poco también ir mm, presentándonos algunos personajes. Y quería señalar algo muy particular y es que el protagonista es el segundo que nos lo presentan, porque el primero que nos presentan es el amigo y es el segundo el protagonista, cosa que a Hollywood eso le parecería un escándalo. Entonces, como que ese tipo de estrategias narrativas efectivamente es para como irnos primero creándonos la tensión narrativa de, bueno, ya más o menos estoy entendiendo cuál es el problema y el problema es efectivamente que este pobre sujeto empieza a entender, porque le toca entender a él como nos toca entender a nosotros, que cada vez que combate se reinicia el día y que efectivamente donde empezó la historia, donde él dice, ah, no, pero esto era como un sueño, eso quiere decir que el inicio de la historia ya es un reinicio. O sea, la primera página del manga ya es un reinicio, porque él se está acordando de cosas. O sea, ya le había pasado. Lo que pasa es efectivamente que él empieza a comprender y empieza a ser consciente todo el proceso, como, ah, me matan y vuelvo y reinicio justo en el día anterior, por la mañana, y que no sé qué. Entonces, claro, como que es así como el personaje principal está entendiendo, así como que ella está entendiendo, nosotros estamos entendiendo. Entonces, claro, el primer momento, el primer capítulo es muy lento precisamente por eso, porque nos está llenando de información y nos está metiendo como el primer problema que es, él entra en una desesperación. Él empieza a sentir que si estoy atrapado en este reinicio de los días, yo debo encontrar una posible salida y lo primero que a él se le ocurre es el escape. Entonces, en la primera lo que hace es salir corriendo, irse de la base eh, evadido, pero se da cuenta que igual hacer eso tampoco lo exime de que el bucle se repita. Y ya, como ya nos mostró todo el primer día completo, todo el segundo día repetido completo, por eso la tercera reiniciada es la más rápida. Él llega y dice, no, pues esto tengo que arreglarlo rápidamente. Le pide el arma al amigo y se pega el tiro. Y luego descubre que eso tampoco lo saca del bucle. Ahí es cuando llega y él dice, no, tengo que tomar una decisión diferente porque este tipo de salidas no son solución al problema de la repetición del bucle. Y ahí es cuando, claro, con lo del ejercicio y porque por ahí ya medianamente nos han hablado de quién es Rita Brataski, entonces como que él dice, ah, bueno, lo que yo tengo que empezar es a pensar en cómo meterme en la batalla, pero apenas ahí, y eso es el primer capítulo. Es decir, es mucha información realmente la que nos está arrojando el primer capítulo, entonces como que estamos en la dificultad de la lectura, de entender cuál es el sentido, cómo es que se leen las viñetas, cómo se leen los bocadillos, pero además nos están metiendo en una historia donde ya estamos, la historia ya está iniciada y nos toca entender todo este ritmo. Claro, el primer capítulo definitivamente es un capítulo bastante pesado. El recurso para el inicio de la radio, que es igual el día de la arma marmota. Sí, el detalle de la radio, que además la manera como lo muestra el manga es encantador porque de pronto aparece así en un primer plano la radio
y luego en la siguiente viñeta está allá puesto encima del armario. Y si ustedes se dan cuenta, hay varias cosas, varios elementos de ese orden que en el manga se va repitiendo. Cosas que nos ponen en primer plano y en la siguiente viñeta nos lo alejan para mostrarnos el contexto en donde está sucediendo las acciones. Eso me parece que es un gran detalle narrativo. Stephanie, te escuchamos. Bueno, pues yo encontré varios aspectos que pues me llamaron la atención y que me hicieron como encontrar el hilo conductor entre los 5 capítulos que nos correspondían para hoy. Bueno, antes de contarles esa parte, quiero compartirles que por lo general cuando yo inicio la lectura de cualquier texto, lo que yo hago es revisar en YouTube qué hay, como para familiarizarme con ideas o con los autores o a ver qué, o sea, qué se ha dicho sobre el texto. Y pues para mi desilusión, la verdad, me encontré con un montón de muchachitos hablando sobre los outboxing, ¿cómo se llama eso? No sé, outboxing. Bueno, cuando sacan un video para presentar que les llega un libro o algún artículo que pidieron por internet, pero no, o sea, como que no se centraron en lo más importante que era hablar sobre el texto en sí. Exactamente, esa es la palabra. Sin embargo, me encontré con un video en donde hablaban sobre la novela que funcionó como base para el manga. Entonces ahí digamos que me pareció un buen inicio. Entonces me dio ahí como el abrebocas para saber más o menos a qué me enfrentaba. Bueno, por otro lado, digamos que el primer capítulo, sí, efectivamente todos hemos llegado a la misma conclusión de que es bien extenso, pero digamos que comienza y termina de una manera diferente. Comienza con la alteración del personaje principal, ¿no? El ojito ahí supremamente expresivo. Y termina con, si mal no recuerdo, con el número 5 escrito en la mano. Entonces, como una aceptación ya clara de que, bueno, esta es mi vida, esto fue lo que me tocó, ahora, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Entonces, ahí hay un tránsito, o sea, entre la primera viñeta y la última hay un tránsito en el cual parte de una alteración y llega finalmente a una aceptación. Entonces, eso es como interesante ver cómo gráficamente se llega hacia ese punto y que en últimas, en este tipo de textos, lo que prima es la imagen y cómo de una u otra forma esas imágenes nos evocan sonidos, nos evocan sensaciones. Entonces, eso me parece muy, pues, muy interesante, me pareció muy, muy chévere ese primer acercamiento. También se hace, pues, él como que hace un recuento de cuáles fueron esas muertes, ¿no? Y que en últimas, por más que lo intente, pues grave, siempre se va a morir y siempre va a resultar en ese bucle. Eso es como lo primero en ese primer capítulo. Ya en el segundo, digamos que se ahonda un poco más en cuanto a cuál va a ser esa estrategia que va a tener Kenji para salir de ese bucle y cómo los que están alrededor, a pesar de no tener ni idea del bucle, le van votando como esas posibles soluciones. Y una de ellas fue a partir del juego de ajedrez. Entonces, cómo el juego de ajedrez se asocia con la guerra, con la estrategia, con el pensar fríamente cada movimiento, con bueno, como con ese tipo de comportamientos que van más allá de lo físico y se centran un poco más en la estrategia, justamente. Eso me pareció muy chévere. Y digamos que esa mención del ajedrez se puntualiza, no, sino como que se ratifica en en el diálogo que él tiene con un teniente, coronel, bueno, no recuerdo el rango del superior con el que él habla, y le dice que corta para aprender,
que en últimas él explica y dice que corta a tu enemigo en dos y aprende de la experiencia, que es un refrán samurái, según lo que explica allí este soldado superior. Entonces yo creo que de allí es a donde proviene, o digamos que es la conexión con el título del manga. All you need is kill. O sea, solo lo que usted necesita es matar, que en últimas es eso, ¿no? Que según esta forma de enfrentar el bucle es sobrevivir a partir del asesinato de los Minix. Entonces, eso me pareció muy chévere, o sea, cómo esos elementos son incluidos de manera tan justa, o sea, como tan precisa, para darle elementos al personaje principal para enfrentar esa situación a la cual está inmerso. Eso me pareció muy chévere. Bueno, en el tercero, digamos que aparece esa mujer que va a ser su ayudante, que es Shasta Riley. Bueno, me perdonarán, pero no sé cómo se pronuncia. Digamos que ahí se nota también la estrategia que él utiliza, que es la de escabullirse de los guardias de ese sector al cual está prohibido el acceso a los primíparos o a los de primer nivel, y cómo él logra, a partir de su astucia y demás, llegar y conocer a esa mujer, que ni idea, porque él iba a ciegas, o sea, él no sabía que se iba a encontrar allí a esta ingeniera, pero aún así tenía claro que tenía que encontrar un arma que le permitiera enfrentarse de una manera más efectiva a los Mimics. Ya en el cuarto, digamos que se amplía un poco más porque Rita es tan importante en ese mundo o en ese universo, y pues deja también muy claro cuál es como su motivación. O sea, que ella es feliz porque esta chica, la ingeniera Shasta Riley, le dice que la primera vez que ella habló con Rita, le dijo que ella era feliz porque había nacido en un mundo en guerra. Entonces estaba, mejor dicho, en su salsa. O sea, Rita estaba allí en ese sitio y se sentía muy feliz al tener la posibilidad, pues, de asesinar a estos monstruos. En últimas, a pesar de la timidez y demás, y como ese tire y afloje de ese diálogo entre ellos, Keiji logra obtener su arma. Allí logra, digamos, encontrar ese elemento que le va a permitir asegurar, entre comillas, esa posibilidad de salir del bucle. En el último capítulo, digamos que es ya mucho más claro que él tiene establecido cuál es la rutina que se da después de cuando se reinicia el bucle. Entonces ya tiene a qué horas desayuna, a qué horas almuerza, a qué horas hace ejercicio, o sea, ya todo lo tiene súper cuadrado. O sea, eso quiere decir que ya hay un avance respecto a su estrategia para enfrentarse a esta situación. Y hablaba algo muy, o sea, me pareció muy, muy chévere, lo de la cuestión del tiempo. Había una viñetica en donde decía, el tiempo en realidad no se vuelve más lento, pero puedes dividirlo en fragmentos más pequeños, que eso fue lo que hizo él cuando se enfrentó a este monstruo gigantesco, que fue como la conclusión a la cual llegó cuando él actuó de manera muy pausada, muy tranquila, y no se dejó llevar por el instinto de destrucción que tenía ese otro contendiente. Eso me pareció también muy, muy chévere. Y pues en últimas eso es el uso productivo del tiempo, ¿no? Y ya para terminar, como hablando un poco de la intertextualidad que es muy importante a la hora de abordar un texto, además de lo que decía Nayarit de la película El Día de la Marmota, que en últimas, o sea, hay muchos elementos muy parecidos, o sea, comparten muchos elementos estas dos historias. Me acordé de una película que vi hace algún tiempo que se llama Miss Penguin y los chicos, ay, ¿cómo se llama? Peculiares. Un momentico, que de hecho la estaba buscando ahorita en internet. Miss Penguin y los niños peculiares. Esa película me pareció fantástica, es muy, muy bonita para quienes no la han visto.
completamente recomendada. Y también habla sobre el bucle en el tiempo, un bucle. Ahí también mencionan un bucle, pero lo manejan de manera distinta. Es muy, muy chévere. No les digo porque pues en últimas arruinaría la película, pero 100% recomendado. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. El inicio del capítulo 2, que es lo que estoy compartiendo ahí en pantalla, me pareció muy interesante porque esos saltos del tiempo en la narrativa, además de que efectivamente ya somos conscientes de que estamos metidos en un bucle, hay que romper de alguna manera la narrativa de la historia para que incluso yo tampoco me sienta metido en el bucle como lector y que efectivamente empiece en este juego de niños que a mí me llegó mucho porque era un juego muy típico, el de policías y ladrones y el de disparar. Y entonces, claro, esa reflexión que está haciendo él ya como soldado diciendo, claro, en el juego había todo como algo relajado de cierta manera que era ese sacrificio, porque claro, él era el que se lanzaba en pro de que su equipo pudiera ganar la contienda y él moría como un héroe. Y en ese punto es donde él entiende que si yo muero y me toca reiniciar el bucle, me quita el heroísmo, porque efectivamente se vuelve un problema de sufrimiento. Creo que ahí empieza, y eso que señalaba y preguntaba Nayarit, ahí empiezan a aparecer esos elementos particulares de ese personaje. El tipo ya no está disfrutando lo que está haciendo, que eso es lo que empieza a pasar entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque claro, mientras que en el 2 ya está entendiendo más o menos qué es lo que tiene que hacer, en el 3 donde efectivamente ya empieza a ir equipándose y sabe que ya entendió la lógica de la guerra, que él efectivamente no puede salir con un arma de munición porque se la agota y no hace nada, sino que necesita el arma como parecida a la que tiene Rita, y continuar como perfeccionando su estilo, pero en algún punto él empieza a ser consciente de que de todas maneras, como le toca repetir el bucle completo, hay cosas de la nimiedad del día a día, de ese día, que le empiezan a cansar. Y entonces empieza a verse aburrido, porque claro, él tiene un problema, él no puede acelerar el tiempo. Él le toca vivir el bucle completo, desde por la mañana, el entrenamiento, que tiene que hacer lo otro. Entonces, las cosas como tan banales como desayunar se le vuelven primero tediosas y ya no lo disfruta porque es la reflexión que él hace, ¿no? O sea, esto puede estar cocinado por un chef de 3 estrellas Michelin, pero lo estoy comiendo 40 veces. Ya estoy cansado, ya esto no me sabe bien. Entonces, claro, empieza a verse aburrido y él ahí también empieza a darse cuenta que ciertas reacciones, o sea, ciertas acciones de él empiezan a generar reacciones inesperadas que no habían aparecido en los bucles anteriores. Porque él tiene la cara de aburrido, es que lo enfrentan. Le dicen como, hey, ¿qué es lo que le pasa? Que no ve que aquí la muchacha está cocinando para nosotros y tales. Y de pronto él llega y dice, oiga, pero esto no había pasado antes en el bucle. Entonces, claro, él también está empezando a entender que ciertas cosas que él hace generan pequeñas variaciones en el bucle. No lo cambia y no lo hace desaparecer, pero él tiene que estar como muy pendiente de eso. Claro, en ese punto, pues él ya es todo un gran peleador, entonces el enfrentamiento se vuelve una cosa medio ridícula porque pues él ya tiene la habilidad suficiente para que ni siquiera lo golpeen, al punto que él hace la reflexión, como no, pero no puedo revelar mi capacidad porque va, va a ser extraño
que yo apenas estoy en mi primer día de entrenamiento y pues yo en esta pelea pues salga victorioso. Entonces él ya está pensando en, no, está bien, me voy a dar pegar de tal manera y de nuevo en otro acto fortuito pues termina golpeado. Y claro, y para ir enganchando la historia hasta el punto donde vamos, es que mientras, claro, todo esto está sucediendo en el lugar donde comen, y Rita, porque así termina el capítulo 5, de ahí se da cuenta y dice como, pero este man es como bien ágil, ¿no? No te mueves nada mal. O sea, como que ella efectivamente empieza a ir, al menos la primera vez que reconoce que él tiene como una habilidad ya muy particular a propósito de la pelea que está enfrentando. Entonces, claro, la construcción narrativa de estos 5 capítulos es, primero, construirnos el mundo y ya empezar a entender efectivamente, lo señalaba Stephanie, pues las motivaciones del personaje. Al menos en estos 5 ya está construida la motivación del personaje. La motivación del personaje él entendió. Dice, si efectivamente yo no voy a poder salir de este ciclo, al menos voy a intentar hacer algo que es por lo que estoy acá, que es pelear en contra de los bichos estos. Entonces, para yo poder pelear contra ellos, necesito mejorar mis habilidades, mejorar mi táctica y mejorar mis armas. Eso pasa en 3 capítulos. O sea, casi que cada capítulo le dedica a una de esas cosas. Primero lo de correr, luego entiende lo del arma y luego ya decir como, bueno, entonces necesito ya tener toda una estrategia y que cada vez estoy mejorando más porque me estoy acercando más a ellos y puedo empezar a combatirlos como más, de manera más efectiva. Hasta ahí va la historia. Claro, dentro de todo no ha pasado mucho. Ha avanzado muy poco como en la trama general, pero ya nos deja construido efectivamente un escenario lo más nítido posible de qué es lo que está pasando y cómo este personaje ya empieza a transformarse. De manera, también lo señalaba Stephanie, como claro, al principio incluso se ve un tipo un poco más alegre y ya hacia el final tiene esa mirada un poco más apagada, como cuando le pintan esos ojos que parecen de un solo color, pero es porque es como la mirada perdida. Ese detalle y eso, y las sombras, porque entonces tiene como ojeras y se le ve como opaco el personaje, cosa que al principio del primer capítulo no es, así no se ve él. O sea, ya nos están mostrando que efectivamente en él ha sucedido un cambio físico por un lado, pero emocional por el otro. Y el emocional realmente es el importante, porque, claro, el problema que él tiene es que él aprende la habilidad, pero como muere violentamente, o sea, siempre muere decapitado, o lo parten por la mitad, o pierde una pierna, o pierde un brazo. Al despertar del bucle, se le reinicia el cuerpo. O sea, él siempre va a estar con el cuerpo del primer día del entrenamiento. Entonces lo que él tiene que mejorar es su entendimiento del conflicto y entender cómo, necesito es aprender de la agilidad, pero claro, por eso para él es importante el horario del entrenamiento, porque entonces ahora ese entrenamiento que dura hora y media o 3 horas se vuelve fundamental para él para efectivamente el día siguiente irse a la guerra. Por eso entonces ahora ya lo hace como con ganas. Antes era el suplicio de decir, ay, no, es que otra vez nos toca orden cerrado y eso es hasta que se aburran. Pero ahora es, no, o sea, yo necesito de este entrenamiento para poder cargar esa hacha nueva, porque como también nos cuenta la historia, pesa 200 kilos, pero esta chica que no mide 1,55 y se ve chiquita, pero es la mejor combatiente, pues puede cargar con ella. Entonces él dice, hey, no, pero aquí tiene que haber también algo de aprendizaje porque pues si ella puede, yo puedo. ¿Qué le pasa a él la primera vez?
se parte. O sea, el tipo no logra manejar el hacha y se le termina saliendo de las manos y efectivamente muere. Gakome, te escuchamos. Hola, no sé si hay mucho ruido. Un poquito, bueno. Bueno, pensé que de pronto algo lo complicado que puede pasar con este manga es que no nos cuentan todo, porque es muchos saltos. Entonces de pronto uno por eso se pierde. Digamos, no sé quién está hablando ahorita, pero que digo que, digamos que como que por intuición llegó a la mecánica y todo eso, pero eso no fue intuición, eso fue que ya lo sabía, ya lo había practicado y ya sabía todo. Entonces, eso, sí, es como, digamos los mangas que yo leí, ¿cuáles leí? Yo leí el de Mirai Nikki y yo leí el de Elfen Light, y pues ahí nos cuentan todo, pues toda la historia como tal, no hay saltos. Entonces, digamos, este manga, digamos, por eso es complicado por eso. Tal vez al principio puede ser complicado por eso entender cómo va todo, ¿no? Y algo curioso que pensé, pues es como el tipo se supone que se está volviendo más fuerte, pero es mental, porque como, o sea, si todos los días se repiten, pues no puede, digamos, como tener un físico más fuerte. Entonces es todo como reventar. Entonces como que todo eso estaba en la actitud de él y todo. Entonces es bien curioso, ¿no? Como que a la final todo es mental. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Claro, eso es una... Dentro de una lógica de narrativa, efectivamente lo que uno esperaría es que pudiera adquirir habilidades físicas para que eso lo mejore en algún punto en su combate. Pero no, o sea, si todo lo que está, toda la evolución del personaje realmente es interna, es de comprensión, es como que el entrenamiento se le queda como en la cabeza, digamos, y es ahí donde él llega y dice, ah, yo entiendo qué es lo que tengo que hacer ahora y qué tengo, como que la mente, digamos, un poco la narrativa sería, la mente gobierna mi cuerpo. Eso es lo que uno empieza a entender de este personaje. Entonces, como que todo el entendimiento y todo el esfuerzo se traduce en que se queda en mis recuerdos y luego eso yo lo puedo poner en acción, así mi cuerpo todavía siga pareciendo como el de una persona un poco delgada o no, como estos soldados gringos que llegan alrededor de Rita, que son gigantes y musculosos. No, pues él no es eso. Pero efectivamente, con cada bucle sí está logrando una mejora en sus habilidades de combate. Entonces sí, parece que realmente todo lo que le pasa al personaje le pasa internamente. Ingrid, te escuchamos. Pues una de las cosas que siempre se maneja cuando uno está o viendo o leyendo una historia de bucles de bucles temporales es que el personaje que lo sufre es el único consciente de que se está presentando realmente un bucle. Las otras personas simplemente están viviendo el día, ¿sí? Entonces, siempre la reacción del ser humano y en este tipo de situaciones de la ficción de estar en el mismo día, repitiéndose, es como buscar una salida fácil, que es la que tú comentabas, e inclusive Nayari lo comparaba con el Día de la Marmota, es hacer la salida fácil y ya, o sea, tengo que romperlo de una u otra manera. Pero lo que hace acá el personaje es empezar a construir usted cómo salir de ese bucle temporal. Tiene que haber algo que rompe, ya saben las rutinas, las rutinas de toda la gente que está viviendo su día, no más, y para poder esquivar a los otros soldados y obtener el arma y todas esas cosas y construirse mentalmente la mejor posibilidad de salir, de sobrevivir, ¿sí? Si él bien él antes tenía como esa idea infantil de que yo me sacrifico para que los otros tengan la motivación de andar, aquí ya es el tema de que yo tengo que sobrevivir y la única forma, pues a mi forma de ver, de que él podría romper ese bucle temporal de ese mismo día es sobreviviendo, ¿sí?
y él cada vez en su intento de sobrevivir número 70 y pico, descubriendo qué es lo que le podría ser la llave para cambiar ese día, ¿sí? Ese día en el que él muere para no morir y poder pasar al siguiente día, ¿sí? Eso es como la regla general de las historias de bucle. O sea, yo tengo que mirar qué cambio para poder pasar al siguiente nivel, por así decirlo, como en un juego. También me parecía como cuando uno jugaba más básico, Mario Pat. Usted tiene que mirar las mejores estrategias, si coge por un mundo, si coge por el otro lado, qué armas coge, si coge el honguito, si coge la florecita. Es lo mismo que está haciendo el muchacho, que coge el arma, listo, ya, no, si tengo tanto con esta arma de fuego, pero no me alcanzo a dar los tiros suficientes para que este bicho se muera, entonces tengo que coger otro tipo de arma, acercarme más y ser más liviano, que es lo que le decía la chica que le ayuda con el hacha. Entonces, al presentarse todo este tipo de narrativa de que es el mismo día, pero con alguna variación, al final del capítulo 5, él inclusive detecta que una variación ya que él pensaba que simplemente siguiendo una ritualidad del día a día para poder mejorar mentalmente y físicamente para el momento de batalla, era suficiente. También hay unas consecuencias de ese mismo bucle, que es lo que la gente está empezando a percibir. Y hasta ahí vamos, no sabemos qué tanta repercusión de lo que él hace está generándose en otros personajes. No lo sabemos todavía, porque ahorita solo tenemos la mirada del protagonista, ¿sí? No más. Los otros son simplemente globitos que una mueca, una mirada así furtiva de que sí, este tipo pelea bien, o de te conozco, o de es que tú estás como muy cambiado. No más sabemos hasta ahora, no nos presentan nada más. No sabemos más adelante qué otras cosas han cambiado y para quién también. Puede ser que Rita también esté viviendo el bucle, porque cuando empieza la historia le da las palabras que más adelante en otro capítulo él reconoce que ya se las dio. Entonces no sabemos qué tal que Rita también esté presentando en bucle, porque hay otras historias que yo no me acuerdo en donde las he visto, he escuchado, que se presenta que, en Muñeca Rusa, no sé si se la han visto esa serie, de que, de que te presenta el mismo día ya se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, cuando pan, te tuercen twist de la historia, ¡pum! Hay otra persona que también está viviendo esa cosa, ¿sí? No sabemos si en esta también Rita pueda estar presentando el mismo bucle, no lo sabemos. Pero es el tema con este tipo de historia es que yo tengo que cambiar algo crucial para que yo pueda seguir al otro día y poder sobrevivir. Sí, ya me acordé, es como Muñeca Rusa, me pareció, estaba tratando de recordar dónde había sentido como esa misma cosa y fue con esa serie. Y ya. Gracias, Ingrid. Para reafirmar efectivamente que muchas de las cosas pasan en el interior del personaje principal de Keiji, dense cuenta la cantidad de diálogo de pensamiento de él. Esos círculos que aparecen como con estrellita, como un sol, todos son pensamientos de él. Y si se dan cuenta, el manga está repleto de pensamiento del personaje. Entonces la elaboración interna de Keiji es muy importante para la historia, porque él está constantemente reflexionando sobre sí mismo, pero además a través de sus pensamientos estamos un poco tratando de entender desde la mirada de él el mundo que le rodea. Entonces sí, efectivamente, mucho de lo que nos están contando es construcción interna del personaje. Es su psicología, es su reflexión, es su manera de ver el mundo. Entonces sí es muy importante también ese aspecto y hay que tenerlo como en cuenta para los capítulos posteriores. Stephanie. Sí, pues recordando, creo que el punto de quiebre, es decir, en donde Keiji se da cuenta que hay la posibilidad de modificar ciertas cosas en ese día, es cuando
se da cuenta que Rita no se puso a hacer flexiones al lado de él. Y esa parte, si no estoy mal, aparece como es posible, creo que aparece un título, bueno, como una frase que dice es posible y aparece fragmentada. Entonces, yo pensaría que también ahí la parte visual muestra ese punto de quiebre en el que se le presenta una salida al protagonista. O sea, no solamente el hecho como tal que se está presentando en, en las viñetas, sino también cómo lo visual aporta y ayuda a que se le dé fuerza a ese punto de quiebre. Muchas gracias, Stephanie. Gacome. Sí, no, pues lo que comentaba de que también las incordancias ahí como del anime, ¿no? Como que una chica chiquitica, es re chiquitica, menudita, delgada y tiene un hacha de 200 kilos. Entonces como es gracioso también. Entonces como también se podría, pues lo pensé ahorita como que tal vez el proceso de ella también es más mental que físico, ¿no? Como que para poder cargar una cosa de esas. Sí, porque digamos uno pensaría como debería ser como súper musculada y todo como para cargar una cosa de esas, pero, pero pues no. Y creo que así es como en varios animes, ¿no? Como que, bueno, usualmente no se ve, digamos, como alguien amusculado o algo así como que sea fuerte. O sea, siempre son como todos delgaditos, menuditos, como, pero son súper fuertes y de dónde sacan la fuerza uno no sabe, pero entonces sí es. Gracias. Que de hecho sí nos cuentan de dónde la fuerza. Porque recuerden que lo que o sea, ellos no tienen simplemente un vestido, sino es una armadura que es como un exoesqueleto, que es muy mecánico porque además, o sea, eso lo explican creo que entre el primero y el segundo, no, el segundo capítulo, cuando le dicen que, sí, que usted tiene que entrenar a cómo es que tiene que manejarlo y que tiene algo automatizado y que efectivamente el gran logro de ella es que eso automatizado lo tiene apagado. O sea, es como que ella controla a voluntad todos los movimientos de esta armadura. Y eso es lo que, digamos, al punto al que él quiere llegar de poder también hacer ese control y que al principio pues le sale mal porque pues era la primera vez, entonces le tenía que salir mal, evidentemente. Pero ese es parte del logro de Rita. Lo interesante es eso. La historia si nos lo va explicando. Y de nuevo, lo interesante no es que lo pone secuencial. Eso nos lo explica en el segundo capítulo y la vemos a ella combatir en el cuarto. Entonces, o sea, al lector también le toca ir uniendo esas piezas para ir armando a los personajes. Eso me parece que es una buena estrategia narrativa porque si a mí me lo dieran todo explicado secuencial, en algún punto se me haría muy cansona la historia. O sea, como que me explican algo y luego sucede, eso se vuelve algo como que no me está dejando a mí tampoco elaborar la historia a medida que la voy leyendo. Entonces, ese me parece que es un muy buen detalle narrativo de este manga en particular. Me ponen unos elementos al principio, los desarrolla posteriormente y pues empezamos a intuir que eso puede ir continuando, o sea, eso puede seguir pasando en capítulos posteriores. Ya come. Eh, también acabo de pensar que aquí el personaje pues tiene su teoría de cómo va a salir del bucle, ¿no? Ganando esa batalla. Porque ni matándose ni nada. Entonces, es como curioso, como que, bueno, no sabemos si de verdad va a pasar así, si es que ganando la batalla va a salir del bucle. Pero entonces, pues se creó esa idea y está concentrando todas sus fuerzas en eso. En que ganó la batalla y yo salgo de este bucle, pero realmente quién sabe, ¿no? De acuerdo.
que recordemos no es ganar la guerra completa, ¿no? Porque eso también nos lo explican en el primer capítulo. Que estos bichos se están moviendo a una base que está en una... ¿cómo se llama eso? Ay, Dios mío, ahora se me fueron las palabras. No es una isla, es un... Uy, madre. Mis clases de geografía, cero. Se me olvidó la palabra. Bueno, cosas que están a la orilla de una isla que ya no sé ni cómo se llaman. Una base que está a la orilla y que ellos los han mandado para ir a proteger esa zona en particular. Entonces también nos está delimitando el marco de alcance de la historia. No es la Perdón, guerra te completa. interrumpo. Es una península, Ah, península de Bozo, sí. que es la zona inferior de la base, en la zona más alejada de la primera línea de combate, que queda en Japón. Muchas gracias, Stephanie. Península. Efectivamente. Entonces, ese es el marco de la historia. No es que necesito ganar la guerra completa con estos bichos, sino si yo logro defender esta posición y ganarla y matar todos los bichos que estén en esa posición, puede que salga del bucle. Esa es la reflexión que hasta este punto ha hecho Keiji. O sea, y eso es a lo que se la va a jugar. O sea, como que, ok, si yo logro eso, puede que logre romper este bucle que me tiene cansado. Parece que su meta va a eso, o que sea capaz de matar a los bichos porque Gata lo persiguen en donde se supone es una zona segura. Ah, claro, él ya sabe, porque eso pasa en el primero, que más allá de que sea una zona segura, lo van a perseguir y que, es decir, la muerte lo va a alcanzar. Como no puede huir de la muerte, por eso es que la quiere confrontar, pero ya no la confronta como un héroe, como el héroe que se sacrifica, sino como alguien que efectivamente va a entrenar para alcanzar el objetivo de esa guerra. ¿Cuál es esa guerra? Defender esa posición y derrotar a los bichos que hay en esa zona. Listo. Eso es lo que hasta este punto en el capítulo 5 ha quedado planteado en la historia. Tendremos que ver efectivamente cómo continúa. Entonces, bueno, ¿hay algo más que quieran comentar antes de ir cerrando la cortina y dando la posibilidad de leer 5 capítulos más? Bien, para dentro de 8 días, entonces, la idea es que vamos a leer hasta el capítulo 10. Vamos a ver qué nueva información obtenemos de la historia, de los personajes y sobre todo, porque ese es algo que ya ustedes señalaron, que más nos enteramos de Rita, porque hasta ahora realmente no sabemos mucho de ella. Bien, damas y caballeros, bueno, damas, el día de hoy. Como siempre, agradecerles su asistencia y participación a este experimento en este club de lectura, de leer manga. En 8 días nos encontramos nuevamente para hablar del capítulo 6 al 10 y pues nos encontramos a la misma hora por el mismo canal.